Muy buenos días, ese es tu programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de la política internacional de nuestro país. Hoy tenemos un programa muy especial. Tendremos al ex senador Enrique Bernales, que nos hablará acerca del tema de las relaciones entre Perú y Chile en estos momentos y de la postulación de la Secretaría General de la OEA por parte del jurista Diego García Sayán. Muy buenos días, señor ex senador. Gracias, Bernales. muy buenos días. Bueno, en la actualidad, con respecto al tema de Chile, está muy claro que las diferencias acerca de lo que es la interpretación de lo que es el Tratado de 1929 está trayendo consigo una serie de roces diplomáticos entre Perú y Chile, ¿no? Mi pregunta sería lo siguiente: ¿por qué en vez de continuar con este intercambio de opiniones acerca de lo que significa el Tratado de 1929, ambos países no deciden de una vez ir ante el garante de dicho tratado, como es Estados Unidos? Mire usted, en realidad la actitud de Chile respecto de la interpretación y la aplicación del Tratado de 1929 es más bien reciente, porque desde que se firmó ese tratado en adelante, salvo hacia fines del siglo pasado, nunca hubo una interpretación distinta y no podía haberla porque la fijación o delimitación de la frontera en el punto Concordia como el punto que marca el inicio y el trazado de toda la frontera y los linderos correspondientes hasta el punto donde se encuentra la frontera boliviana, no estuvo en discusión. ¿En qué momento fue el que decidió Chile decir? Este momento viene cuando comienzan los problemas en torno a la aplicación de algunos de los convenios pesqueros de 1952, 1954 y algunos incidentes que ahí se producen que hace que Chile comience a fijarse más en el hito número 1 como en el punto de inicio de la frontera. Pero eso no está en el tratado. Y en materia de delimitación de fronteras, las interpretaciones no pueden ser al margen del texto mismo de la delimitación, porque entonces no habría delimitación, no habría frontera prácticamente, ¿no es cierto? ¿Y de dónde? Porque el texto, si nosotros lo revisamos, el artículo correspondiente habla del punto Concordia. ¿De dónde sale el punto No solamente habla del punto Concordia, sino habla del puente Utah, a partir del cual se trazan las líneas para llegar con una exactitud milimétrica al punto Concordia, y dice el texto dónde se inicia la frontera, ¿no es cierto? Por lo demás, una frontera puede tener amojonamiento, es decir, hitos como no tenerlas. O sea, un hito no es determinante de la aplicación estricta del acuerdo de una frontera. La frontera es lo que dice el tratado. Ese tratado puede estar facilitado por la demarcación, por el amojonamiento, o sea, la colocación de hitos. ¿Cómo no? Uno de los argumentos que emplea Chile es que no puede haber colocado una demarcación marítima en el borde de la costa, porque debido a que la misma naturaleza de la costa hace que el mar pueda retirarlo o movilizarlo. Y es por eso que se movilizó al punto número 1. ¿Qué tan sustentable es esta...? Bueno, pero es que justamente le acabo de dar la respuesta. No se puede confundir la colocación material de un hito con el punto señalado en el tratado. El tratado señala las coordenadas para determinar dónde se inicia en la orilla, ¿no es cierto?, que baña las costas de ambos países, la frontera terrestre entre Chile y Perú. De manera que si el mar tiene olas grandes o olas chicas, que si hay tsunami, eso, perdone, son interpretaciones simplemente ocurrentes en función de determinadas situaciones o problemas que pueden ser de índole político o de otro tipo, pero que no tienen nada que ver con el tratado. A ver, absolutamente nada que ver. Pensemos que es algo propio de la dinámica de la política interna de Chile y busquemos interpretar por qué esta diferencia.
Esto tiene que ver algo con lo que ha sucedido con el fallo de enero, en el cual Chile se ha visto en cierta manera desfavorecido para Mire, ellos desde una perspectiva, como una especie de compensación de esa... este problema tiene nombre propio, se llama Piñera, porque es el expresidente Piñera que, afectado por lo que objetivamente ha sido una precisión en la delimitación de la frontera marítima entre Chile y Perú, que determina un reconocimiento de los derechos del Perú y por consiguiente el que Chile retire su frontera, el que señala de repente, porque a él se le ocurre, el argumento del triángulo terrestre. Si usted revisa los antecedentes, ¿no? Esto del triángulo terrestre nunca antes había sido invocado por Chile. Inclusive hablaba del hito, pero no del triángulo. Entonces, claro, si el señor Piñera, que seguramente quiere ser candidato cuando termine su gobierno, el señor Bachelet, habla de que hay un triángulo que le corresponde por aplicación del tratado a Chile, el gobierno del señor Bachelet no va a decir lo contrario. Entonces es un problema, a mi juicio, menor. Es un problema de salvar la imagen, si cabe el término, pero que no tiene nada que ver con el derecho. Una característica de lo que es la diplomacia es la discreción. Y es una de las características que faltan en este problema, porque tanto, sobre todo Chile, públicamente ha rechazado las declaraciones del presidente peruano. ¿Qué mecanismos se debe emplear para poder encontrar en estos momentos? Mire, la diplomacia tiene discreción, pero también está llena de gestos, ¿no es cierto? Y esos gestos, por lo general, se hacen para responder a las demandas o a las presiones o a las necesidades objetivas de la política interna. Porque el mundo diplomático no opera en el vacío. El mundo diplomático opera en función de los intereses nacionales de cada Estado. Chile no ha salido ganancioso del contencioso de La Haya y ha generado esta tesis del triángulo terrestre que es muy imaginativa, pero no siempre la imaginación corresponde a la realidad. Fue muy claro en el fallo de La Haya cuando el tribunal indicó de que no iba a tocar el tema de lo que son las delimitaciones. Y no lo ha tocado. Y dijo que expresamente lo señala. Que no necesariamente el punto donde se traza la línea en el cual divide el mar va a ser la frontera misma. Es decir, pudo ser que la frontera marítima se trazase del punto Concordia hacia afuera. Lo puso algunos metros más allá. Se generó una situación de costa seca, pero no de territorialidad, diferente a la señalada por el Tratado de 1929 y por los trabajos de las comisiones mixtas de 1930. Además, eso está oleado, sacramentado, firmado por el entonces presidente del Perú y el entonces presidente de Chile, por los congresos de ambos países. Realmente no hay que desesperarse, ya les pasará, pues. Ahora, está muy clara la posición del Perú y también Chile insiste en que es el punto número uno, el denominado número uno, en donde se debe iniciar la frontera. ¿Qué debe pasar para poder terminar con esta pequeña crisis? Debido a que tenemos un garante, pero no hay aparentemente intención ninguno de los dos países de poder acercarse para no que... No es un garante, es una presión. Existe la posibilidad de solicitar una mediación arbitral de los Estados Unidos si es que se diera una situación, pero francamente un arbitraje por 3,5 kilómetros, por 35,000, 37,000 metros cuadrados, es un poco patético, ¿no? En un contexto donde las crisis internacionales se llaman hoy en día Siria, Irak, el corredor de Gaza, ¿no? El Perú y Chile se van a ir a pelear ante Estados Unidos para que resuelvan un problema de 37,000 metros cuadrados, ¿no? Que es la ocurrencia de un canciller, o en este caso canciller chileno, desgraciadamente,
No veo, me parece, Lisa, que es una exageración, ¿no es cierto? En algún momento yo creo que las aguas, vale la pena que hablemos de aguas, se calmarán y habrá oportunidad en que el canciller de Chile y el canciller del Perú se sienten, conversen y se lleguen a acuerdos amigables como deben ser las relaciones entre dos países que en este momento tienen óptimas relaciones en un conjunto de cosas. Observa que lo ganado en todo lo que es la agenda post-Haya se puede perder si continúan estos roces. Mire, lo ganado en la Haya no se pierde. Eso ya así quedó. Esa es la frontera marítima y el Perú tiene 50.000 kilómetros cuadrados de mar que antes no tenía. Y Chile tiene 50.000 kilómetros de mar menos que antes ejercía como una posesión de hecho. Ese es el fondo del problema y eso no va a cambiar, ¿no? De tal manera que lo puntual y lo concreto es, si hay algo que conversar, se conversará, ¿no? De tal manera que se llegue a que amigablemente Chile entienda que carece de argumentación real sobre esos 37.000 metros cuadrados. Muy bien. 3,5 hectáreas, no más. Sí. Muy bien, hagamos acá un corte y volvemos con nuestro programa Antena Internacional. Estamos aquí con el doctor Enrique Bernales y en estos momentos vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista acerca de la postulación peruana a la Secretaría General de la OEA. Doctor Bernales, ¿por qué es importante para el Perú tener un secretario general que sea peruano? Mire, el Perú tuvo en algún momento una gran personalidad que presidió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Su nombre, José Luis Bustamante Rivero. Y eso hizo que el nombre del Perú sonara. Años después, el Perú tuvo una personalidad importante en el cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Fue el doctor Javier Pérez de Cuéllar. Y el nombre del Perú sonó a través de la gestión del embajador Pérez de Cuéllar. Yo creo que se nos presenta una tercera gran oportunidad de presidir, de dirigir a través del cargo de Secretaría General un cargo internacional del peso, el significado, la importancia de la OEA, más allá de los problemas temporales que ha tenido unas veces más, otras veces menos. Pero la OEA, creada en 1948 para integrar a todos los estados independientes y democráticos de la América, es decir, el único organismo que incluye a Canadá y a los Estados Unidos, porque los demás organismos o son sudamericanos o son latinoamericanos, pero la entidad internacional donde se produce el encuentro entre la América del Norte, la América Central y la América del Sur es la OEA, y es un foro político, es un foro de defensa de la democracia, es un foro a favor de las libertades ciudadanas, es un foro a favor de los derechos humanos. De manera que no puede haber hoy en día, en vísperas de la elección del cargo de secretario general, una posibilidad tan importante como esta para que el Perú vuelva a tener el privilegio de ocupar a través de una personalidad, que es en este caso el doctor Diego García Sayán, un puesto de alta significación por los contenidos y porque además estamos en un momento en que se necesita volver a potenciar, a volver a posicionar a la OEA en el sitial que le corresponde como principal organismo defensor, promotor de la democracia en nuestro continente. La postulación peruana, ¿qué agenda debería llevar? ¿Cuáles son los temas que deben ser prioritarios en la agenda en esta postulación? Bueno, yo creo que esa postulación peruana debe ser lo suficientemente amplia y lo suficientemente rica como para que
el Perú, al promover a su candidato, que es como debe ser el trabajo de estos meses, el doctor Diego García Sayán, encuentre interés, capacidad de interlocución comprensiva en los demás países que van a votar por el candidato, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso significa justamente cosas como las que acabo de mencionar. Uno, que se recupere el sitial y la importancia y el peso específico que tiene como organización continental la OEA. Dos, profundización de la democracia y defensa de ella. Tres, hacer que pese y que tenga plena vigencia la Carta Democrática Interamericana. Cuatro, no descuidar en ningún caso a los organismos que son parte de la OEA de defensa de los derechos humanos, es decir, la Corte Interamericana de San José y la Comisión Interamericana de Justicia con su sede en Washington. Ahí tiene usted una agenda muy significativa que entiendo yo sería de gran atracción para los países, sobre todo teniendo conocimiento de que el candidato peruano es una personalidad de larga experiencia internacional, no solamente por los cargos que ha ocupado en el sistema interamericano de derechos humanos, sino también por los cargos que ha ocupado en las Naciones Unidas, donde él ha sido durante muchos años también representante ante los organismos de defensa y promoción universal de los derechos humanos. Y a ello debemos sumar ciertamente su trayectoria política en el Perú como ex ministro de Justicia, ex ministro de Relaciones Exteriores, miembro por un breve periodo del Congreso Democrático del Parlamento, en algún momento reemplazando justamente a Gustavo Bome al fallecimiento de este, y por supuesto su trayectoria académica con las publicaciones que ha hecho, conozco muy de cerca. Me honro con ser amigo de Diego García Sayán y creo que es un excelente candidato el que el Perú está presentando para este cargo. ¿Cómo interpreta lo que es la crisis de la OEA en la actualidad? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que esa crisis está vinculada tal vez a ciertos momentos, a ciertos problemas que se presentaron en el pasado y donde la OEA no tuvo un papel descollante, ¿no? Entonces, digamos como que el organismo se dejó estar. Pero eso son crisis que afectan a estas organizaciones de tiempo en tiempo. Las propias Naciones Unidas no han sido exoneradas de situaciones de cuasi crisis, cuando no crisis, por falta de eficacia en su capacidad de intervención en defensa de los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Pero repito, son crisis pasajeras. Yo no soy de los que piensa que la mejor solución sería la desaparición de la OEA. Sin embargo, hay una serie de países latinoamericanos que poco a poco están buscando intencionalmente que otro tipo de organismo, tipo UNASUR, reemplace algunas funciones de la OEA. Sí, pero evidentemente los estados tienen todo el derecho de buscar asociaciones mucho más limitadas. Pero UNASUR, su nombre lo dice, jamás podrá ser un elemento de integración de todo el continente. Y lo que se trata es de que en la OEA está, y no podrá dejar de estar, justamente las potencias importantísimas de la región, como son los Estados Unidos y el Canadá. Uno de estas características es, por ejemplo, lo que es la función de observación electoral, ¿no? Entre otras. Sí, que ya ha comenzado a ser desplazado la OEA, ¿no? UNASUR ha asumido, por ejemplo, la observación electoral en Venezuela, en Bolivia lo va a asumir nuevamente, desplazando las funciones naturales de la OEA. No, yo no llamaría desplazar, porque si un Estado miembro de, en este caso UNASUR, como es Bolivia o es Venezuela, piden que los observadores internacionales sean de esa organización, pues la OEA gentilmente da un paso al costado, ¿no es cierto? No se trata de discutir la progenitura de estas situaciones, sino de facilitar que en todo caso y permanentemente
cuando el ciudadano vota, sea en procesos libres y donde su voto esté garantizado. ¿Cuál debe ser la estrategia peruana para poder captar el apoyo de la mayor cantidad de países en la región? Sabemos que por el número, no tanto Sudamérica es importante, sino Centroamérica y el Caribe se vuelve totalmente vital. ¿Cuál debe ser la estrategia de ese tipo de acercamiento que debe tener el Perú? Bueno, mire, en realidad el concepto de estrategia en estos casos es relativo, porque no se trata de buscar asociaciones en función de intereses puntuales, ¿no es cierto?, de atención por necesidades objetivas que pueden presentarse en algunas regiones, sino de buscar lo que es el interés común, ¿no es cierto? El interés común es la democracia, son los derechos humanos, es la libertad de prensa y de expresión, ¿correcto? Entonces, cuando se encuentran criterios de ese tipo, esas son las cartas, y yo creo que en ese sentido el trabajo de la Cancillería peruana y por supuesto del presidente de la República del Perú, que tiene a su cargo dirigir la política exterior, porque esa es su responsabilidad, serán ciertamente instrumentos de persuasión y de convencimiento. No hay que, en materia internacional, no se debe nunca jamás imponer por intereses. Lo que se debe hacer es persuadir por la concurrencia de factores que son del interés común de todos los miembros. Dentro de los temas muy presentes en la OEA, por las características dadas en los últimos años, ¿cree que es necesario una nueva generación de una Carta Democrática superior a la firmada en el año 2001? No, yo creo que más bien lo que debemos trabajar es por la vigencia de esa carta. Esa carta es muy rica, es muy intensa y se pueden hacer muchas cosas en favor de su desarrollo. Muchas gracias, doctor Bernales, por su tiempo y será hasta una siguiente oportunidad. Soy yo quien les agradece la oportunidad que me han dado para expresar mis ideas sobre estos dos temas. Y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad, hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.